Muy buenas noches. Nuevamente desde el programa Voz Tango. Hoy con un invitado muy especial, como todos los que vienen siempre, pero cada uno con historias diferentes y experiencias para compartir. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Les hablo desde Medellín, Colombia. Buenas noches, Juan Gonzalo. Hola querida, gracias por la invitación. A todos un abrazo lleno de tango. Bueno, vamos a hablar. Juan Gonzalo tiene una hoja de vida grandísima para compartir, pero yo no les voy a dar sino como así lo más esencial para que a medida que vamos conversando, él nos vaya compartiendo parte de su vida, de sus experiencias. Bueno, nació en Medellín. Él estudió en la Universidad de Antioquia Ciencias Sociales. Ha sido gestor cultural desde 1999. Director de producción del Teatro Pablo Tobón Uribe, que es un teatro muy emblemático de acá de la ciudad de Medellín. Director de arte en el Festival del Teatro de Confama, que es una caja de compensación de acá de Medellín. Como tanguero, fundador de la Asociación Medellín es Tango. Creador de la Milonga Anónima, musicalizador y productor de la Milonga del Claustro. Es miembro activo de la Academia Nacional de Tango Argentina, miembro activo y académico de la Asociación Gardeliana de Colombia. Ha sido jurado en diferentes partes, entre ellos del Festival Internacional de Medellín. Ha sido jurado y curador en el Festival Internacional. Productor de festivales como La Matraca, Martes al Teatro, Franja de Teatro Universitario, del Teatro Pablo Tobón Uribe y Zona de Distensión. Miren esto tan bonito que me parece a mí. La escena cultural de Medellín lo define como un habitante del centro, tanguero, milonguero y amigo de la trova. Como les dije, en términos generales, porque él más adelante nos va a ir contando más de su experiencia. ¿Qué me faltó mucho? ¿Todo lo dije bien? Muy ¿O dije juiciosa alguna haciendo la tarea. mentira? Oh, muchas mentiras, casi todo. Ay, Dios mío. Dios, empezamos como regularcito. A mí defíname como tanguero y listo. Ah, bueno. Esa Entonces, es historia de vida, tanguero. esa es la extensa hoja de vida mía, tanguero. Perfecto. Entonces, como estamos hablando del tango y él es tanguero, ¿qué es el tango para Juan Gonzalo? Ese sentimiento, como decía, dice Polín, llamado tango, pues ocupa un espacio importante en mi vida, me apasiona, hago la tarea de escucharlo, de investigarlo, de medianamente bailarlo, pero sobre todo de hacer un estudio juicioso y respetuoso por ese género musical. ¿Cómo llegó Juan Gonzalo al tango? La niñez estuvo cercana a ese género musical, al tango, pero por allá en 1999, la primera vez que voy a Buenos Aires, buscando otras cosas, buscando fútbol, buscando música, otra experiencia, me conecté de inmediato con el tango, porque resulta que en la niñez, pues que la asociación mi relación con el tango no había sido sana, porque lo relacionaba con un maltrato, con un género que era de borrachos, de mucha violencia intrafamiliar, entonces no era como un sentimiento grato en mi corazón. Pero cuando voy por primera vez a Argentina, me conecto de inmediato, y empezó ya como a llamarme la atención, porque esas letras ya calaban en mi corazón, ya las conocía, ya sabía cómo identificar cantores y orquestas. Entonces, desde ese momento, desde ese primer momento del 99 hasta el día de hoy, desde el siglo pasado, eh, realmente ya hace parte de mi vida, todos los días, Tango para todo. para todo. Necesito escucharlo, leerlo, escribirlo, organizo mi música de mil maneras, porque me da
como la loquera por épocas de organizar. La tarea que más quiero, que más hago amorosamente con relación al tango, es la de ser tango DJ. Tengo la suerte de musicalizar varias milongas, pero entre ellas se destaca la milonga del claustro. Entonces, casi que mi relación más cercana y más amorosa con este género musical es haciendo la tarea de organizar la música y disponerla para reproducirla en estas milongas cada mes. Es como la relación más cercana. Pero excelente, porque eso es estar renovando, estar retomando situaciones o cosas que a uno a veces se le olvidan, entonces súper bueno. Sí, Actualizándose muchas cosas. La manera de irlo redescubriendo porque a medida que vas escuchando vas entendiendo sus letras, te genera curiosidad los autores, te hace que vas a buscar en la orquesta para poder soportar esas tandas. Es toda una pasión y un mundo sin fin. Qué bien. Juan Gonzalo tiene gran trayectoria en el tango y es su pasión. ¿Cómo ve esa evolución del tango de hace tiempos que empezamos diciendo que primero era de borrachos, ya no tanto? No. ¿Cómo va? Ya me dijo, o sea, que mentirosa yo, pues yo no he visto tantos borrachos así. No. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esa evolución, esa evolución del tango, de esa cultura del tango? Es un universo, te faltó una partecita de la pregunta, pues seguramente te quiero referir como a Medellín puntualmente. Sí, claro, a Medellín, a Medellín. Ha sido un universo sin límites. Ese género musical caló muy rápidamente en nuestra cultura medellinense, logró afianzarse muy rápidamente, difundirse y que Medellín se interesara por este género musical. Es un género pues por allá de 1800 y pucha, pero muy cercano, pues logró en la historia más cercana, pero en 1920, 1930, empiezan a llegar como grabaciones, Medellín siendo mi carreta de siempre, es que Medellín siendo una villa incipiente, básica, con pocos medios de comunicación, con pocas vías, todo llegaba al lomo de mula, pero lo que las mulas traían toda esa información de esas grabaciones desde los puertos, pero cuando logra llegarse a Medellín, porque Medellín puntualmente entró por un puerto seco, por el ferrocarril de Antioquia. Esa estación del ferrocarril era además la plaza de mercado, como el centro de convergencia, como llegaban todos los inmigrantes, donde llegaban las cargas, y ahí empezó como a desarrollarse, a difundirse. Precioso, porque esa historia es muy parecida a la historia de Buenos Aires, perdón, a la historia del Río de la Plata, porque no es justo y no es respetuoso referirse únicamente a Buenos Aires cuando se habla de la historia del tango. Es necesario hablar del Río de la Plata porque las dos orillas, para Uruguay y para Argentina, tienen igual de importancia en esa historia. Entonces allá nace en un puerto, en inmigraciones, en esos cambios del mundo, cuando venían de esas crisis y esas guerras y se venían para el sur de América, que era pues como el abasto de alimentos para el mundo y de granos, empezaban a llegar un montón de inmigrantes y llegaban a través del puerto. En Colombia la historia con el tango es muy parecida porque se fue desarrollando alrededor de Guayaquil y de esa plaza de mercado, alrededor de una estación del metro. Es decir, la gente venía del resto del país a esta ciudad que ya estaba como prometiendo industrialmente, que ya estaba creciendo demográficamente, que ya tenía unas industrias como que llamaban la atención y era como la oportunidad de encontrar empleos y de solucionar muchas cosas. Entonces llegaban a ese sitio puntual. Entonces cuando tú te bajabas de la estación del tren, viniendo a buscar mejores oportunidades por allá después de sus reformas agrarias, y fueron muchos los movimientos sociales que lograron como que sucediera todo eso alrededor de ese sitio, de Guayaquil. Entonces que tú te bajes en una estación de un tren en una ciudad que no conoces, sin plata, desarraigado, sin lograr venir con la familia, sin venir con el equipaje suficiente ni con la plática necesaria para vivir, lo que te encuentras es un Guayaquil
donde tiene muchos cafés, donde tiene muchos bares, donde es el bajo mundo, donde hay personajes muy particulares por el entorno social que te ofrecía ese sitio. Entonces, en esos bares, porque todo lo que rodeaba la plaza del mercado eran bares y en todo sonaba el tango. Entonces, esa es la parte bonita de la historia, que si tú vienes con tristeza, con soledades, en el dolor de venir de tu familia y buscando nuevas oportunidades, y escuchas esa canción que siempre, esa música que solo habla de desamores, de soledades, de desamparos, de tristezas, inmediatamente te va a llegar al alma y te vas a sentir identificado con ese género musical. Entonces, alrededor de esa gran Medellín, del centro, donde todavía no teníamos todos el acceso a un reproductor de música, ni a una radio, ni a un transistor, escasamente cuando la gente llegaba al centro a hacer mercado, todos los estratos sociales tenían que pasar por ahí, todos tenían que llegar ahí, porque ahí era el abasto de la comida. Entonces, ir a la plaza de mercado significaba escuchar tango. Entonces, yo creo que ese fue el primer acercamiento. El primero, sin duda, fue la llegada de esas grabaciones que generaron tanto curiosidad en la cultura medellinense. Eso son muchos los temas que podríamos hablar y extendernos cómo logró crecer, cómo logró nacer el tango acá. Pero la pregunta tuya puntual es cómo se fue desarrollando, y es que a partir de ese momento histórico, de esa década, empieza Medellín a hacer el tango de su parte, de su cultura, no solamente en el centro, sino que ya se va extendiendo por los barrios. El medellinense y el paisa se siente identificado con ese género musical, lo empieza a leer, a coleccionar. Sucede un hecho histórico por allá en 1935, que el gran cantor de todos los cantores, el mejor de la historia de la humanidad, sin necesidad de ninguna discusión ni de debatir ese tema, el más grande de toda la historia, Carlos Gardel, llega a Medellín, se presenta el 10, 11 y 12 de junio, 3 veces consecutivas en el centro de Medellín, y ya Medellín lo conocía, sabía de ese género musical, ya Medellín estaba interesado. Luego sucede el trágico accidente, la muerte del gran social criollo, del gran Carlitos Gardel, y eso como que puso a Medellín en la escena cultural del mundo, pues porque el grande, el hombre que está grabando cine en Europa y en Estados Unidos y es famoso en el mundo, ¿qué pasó? ¿Por qué se murió en Medellín? ¿Qué estaba haciendo si es un hombre de grandes ciudades, de grandes estudios de grabación y de cine, si es un hombre de grandes teatros, de grandes emisoras, porque era un hombre de radio? Entonces logró pues como poner a Medellín en la escena cultural y a que se afianzara más esa relación con el tango. Va pasando el tiempo, nos abandonamos, digo que ahí se rompió un poquito la relación Medellín Tango, porque por ejemplo en los primeros aniversarios de Carlos Gardel no se dijo nada, no se mencionaba en el mundo no se mencionó nada, solamente por allá después Libertad Lamarque y sus grandes vienen al aeropuerto de Medellín, vienen a Medellín a hacer sus presentaciones y dicen, pero o sea, acá se murió Carlos Gardel. Entonces empiezan a dar con las ofrendas florales, le traían flores para que se iban a bajar del aeropuerto donde se mató Carlitos Gardel, le dejaban ahí las ofrendas florales, luego empiezan a traer las embajadas, placas y las ponían ahí. Por allá luego un argentino muy querido y muy amado para los medellinenses, porque nos enseñó mucho, don Leonardo Nieto Jardón, viene y pone acá su confitería, su salón de té, su salón como su tardeadero. Don Leonardo Nieto Jardón fue el hombre que nos enseñó a los medellinenses a juninear. No lo aprendimos nosotros y no fue aprendido por nosotros, no lo inventamos nosotros, nos lo enseña un argentino. Él también se inventa el Festival de Tango, esos festivales de tango por allá en 1968 crean como un musculito más fuerte en las raíces del tango. Le dio el gran regalo a Medellín de traer las grandes orquestas que Medellín escuchaba en grabaciones, que ya conocía, que Medellín las identificaba cuando las escuchaba en la radio, pero don Leonardo Nieto le da ese festival a la ciudad donde tiene la oportunidad
de ver lo que se imaginaba, de ver lo que escuchaba y logra tener ese contacto. Entonces a partir de ahí empieza como, se vuelve una Medellín realmente más tanguera, más interesada por otros temas, todavía no por el baile, porque el tema del baile es muy reciente. Yo me atrevo a afirmar lo que la milonga y el baile de Medellín es apenas de este siglo, muy apenas, de ahorita, porque si bien existían como unos formatos de milongas, pero se les llamaba milonga a irse a bailar, se supone que se baila, no milonga se baila tango, pero ahí se escuchaban muchos géneros musicales. Sí, la actitud y la gente se disponía y su pinta, y al sitio donde se reunían tenía mucho de tango, pero todavía no estaba conformado, no existe la figura de la milonga como tal. Entonces va aumentando el interés, va creciendo extrañamente cuando que las milongas son apenas de este siglo, tenemos ya compañías de baile con muchísimo tiempo y gestoras y más mujeres, gestoras culturales, para quienes les demos toda la gratitud, todo el reconocimiento que hacen la tarea de empezar a formar alrededor del baile del tango. El balcón de los artistas con Marta Álvarez, que Marta lleva más de 40 años dedicada al baile. Rosalba Caro, con Semillas y Vientos de Tango, compañías como el Candombe, como Chetán, pues son más nuevas, como Afrotango, todas esas, le dan es como otro momento histórico donde la gente como que se interesó en el baile y empieza a crecer ese movimiento alrededor del baile con un nivel muy alto. Lo acabamos de confirmar, mi teoría, esa teoría mía la acaba de confirmar la ciudad de Medellín, que logró ver en la versión número 19 del Festival Internacional de Tango esa calidad en la competencia de baile. Un festival que es único en el mundo en ciertas características, que tiene la categoría infantil. ¿Qué mejor manera de incentivar el baile, el tango, el interés por este género musical? Ya es otro debate si es la necesidad del muchachito, el niño, digo muchachito amorosamente, por ser una estrella, o un mecanismo de defensa de su familia para sacarlo de ese entorno, o un mecanismo o una forma de amar y de abrazar ese entorno de donde de Manrique y de todas esas zonas, de esos gestores culturales y esos profesores de baile, de hacer que el niño, es otro debate, que esté en un escenario y siendo artista cambie la mentalidad y su entorno y se vuelva un bailarín. Pero quiera o no, esos muchachitos, repito amorosamente, empiezan a crecer y a hacerse grandes e interesarse por el baile. Entonces, toda esta carreta que acabo de echar nos demuestra lo que acabamos de ver recientemente, solamente para tener un referente, es que Medellín sí es muy tanguero, que Medellín tiene unas características muy particulares, un nivel muy alto musicalmente, porque tenemos una escuela de la red de músicas, donde vemos el montón de niños. Si bien es cierto que Medellín es una ciudad musical y es conocida en el planeta Tierra por otros géneros, no podemos negar que es la capital del reggaetón en el planeta Tierra, pero también es una ciudad de muchas músicas, entre esas músicas y esos intereses está el tango. Entonces, ver tanto niño bailando tango, formándose en tango, creciendo en escuelas, y ahorita estos músicos que tenemos tantos cantores, tantos violinistas, tantos bandoneonistas, eso nos afirma que Medellín sí siempre ha sido y va a ser por largo tiempo una ciudad tanguera. Y que ha evolucionado mucho. Que ha crecido enormemente porque todos los días tú ves el cambio. Es la única ciudad, somos los únicos. Buenos Aires tiene academias, estudiosos, muchos cultores, cultos, que escriben y publican, pero por ejemplo Medellín tiene una asociación que congrega a sus personas interesadas por esos temas. Medellín es el único que tiene una asociación gardeliana que es de hace 50 y tantos años, se me perdió la cuenta, del 72, se reúnen sin falta un sábado al mes, donde le ofrecen a la ciudad, con entrada libre, una actividad académica. Luego de esa actividad académica, un show de baile de muy alto nivel,
de muy alto nivel. Y luego un espectáculo de canto, donde nos dedicamos con las voces nuestras, y generalmente argentino que pasa por Medellín va y hace la tarea de ir a presentarse en la Asociación Gardeliana. Eso muestra que sigue vivo, que sigue creciendo. El desarrollo, el avance musical, esa relación me encanta porque ya uno todos los días escucha que Estefanía Arias, que Lucas Murillo, todas esas voces chiquitas, muy pequeñitas, ya son grandes porque ya interpretan arreglos de argentinos, de orquestas argentinas, que las hacen para ellos. Eso ya nos dice mucho. Entonces, no sé si se llama evolución, pero para mí se ha logrado mantener y sostener, y, y esa relación Medellín-Buenos Aires, desde la cultura ha sido muy sana, se sigue fortaleciendo y eso logra que se mantenga como un poquito el nivel del que estoy hablando. ¿Y qué cree Juan Gonzalo que le falta o qué más se le puede hacer a esta cultura del tango acá en Medellín? No hay que hacerle nada, porque la vida misma te va poniendo donde es. El tango te espera toda la vida. Que va a ser tanguero o milonguero, un cantante de tango, bailarín de tango, llega grande o llega chiquito o llega cucho. El tango te espera. El tango te espera. Entonces Medellín no necesita, porque ya las raíces las tienes. Cualquier medellinense, de cualquier estrato, de cualquier nivel social, tú si haces si hacemos una investigación, logramos identificar que cualquiera puede decir, ah, mi papá escuchaba tango, ah, mi mamá escuchaba tango, ah, la música que escuchaban mis abuelitos, ah, las grabaciones que hay en mi casa viejas, eso que está en la radiola, la gran mayoría están. Ah, cuando yo iba a la tienda, pasaba por tal sitio donde se escuchaba tango. Entonces, como siempre empiezo, mi teoría es en la misma tienda. En la misma tienda, los vecinos, en el entorno. Entonces, cualquier medellinense, cualquiera que sea la edad, te identifica ese género musical. Eso es así. ¿De dónde nace la idea de una milonga? De decir una milonga. La milonga, bien sabemos pues, que es el género musical, pero se le llama milonga al sitio reunión donde se baila tango. Cuando agüita. Perdón, vaya diciendo. Bueno, yo continúo hablando. Sí. Usted va a ir buscando. La milonga como tal es el sitio donde se baila tango, pero tiene unas características muy particulares y unos códigos también muy particulares. En la historia de Medellín es muy reciente como ese momento o ese evento. Es muy reciente porque la milonga, al estilo del Río de la Plata, tiene unos códigos muy particulares. Lo ideal es que tenga un piso liso, un piso en buenas condiciones. Es necesario que tenga un musicalizador o por lo menos un estudioso, un interesado por el tango, que haga la tarea de poner la música como debe ser. Esos códigos de la milonga también hacen parte como el porcentaje. Tiene que ser muy alto el porcentaje de tango que suene, en menos porcentaje vals y en menos porcentaje milonga. Y hace parte también de la milonga como unas excepciones que se llaman de diferentes maneras en las ciudades. En Medellín lo llamamos recreo. Se pone máximo 2 tandas de tropical. Entonces, todas esas condiciones de la milonga nosotros las desconocíamos. Y agradecemos a unos personajes que se interesaron porque Medellín tuviera milonga. Pero amorosamente también lo digo, eso no era una milonga. La milonga de nuestro querido Norman Nestrosa, con un par de amigas se interesan en hacer eso, pero como no había suficientes bailarines de tango, entonces sí había que mezclar de otros géneros musicales. Entonces el tango era una sola tanda en la noche y el resto era tropical y porro, porque ese sí lo bailamos todos, bien o mal, y nos suena un porro y a ti no te importa cuál es tu nivel de baile. El corazón, la fibra, somos trópico,
el cuerpo y la nalga le dice párese y muévase. Entonces, en esas primeras milongas, yo las respetuosamente las llamo un desacierto porque no eran milongas. Solamente por allá, empezando este siglo, un personaje, aunque ya teníamos milongas en Manizales, en Cali, en Bogotá, un personaje que se llama Carlitos Urrego, se inventa un sitio con una milonga al estilo Buenos Aires. Ese sitio se llamaba El Último Café. Ahí sí escuchabas únicamente tango por tandas. Cuando me refiero a tandas, quiere decir que suenan 3 o 4 temas en el Río de la Plata, 4 temas, acá en Medellín, en Colombia y en el resto del mundo, son 3 temas. Esas tandas, la milonga se baila por tandas. Esa tanda debe tener unas condiciones. Te suenan 3 temas, pero sus 3 temas tienen que ser grabados, o si es con música en vivo, tienen que ser de la misma orquesta, el mismo cantor y que hayan sido grabadas en la misma década. Muchas orquestas tuvieron como varios tiempos, varias décadas, pero esas tandas se deben organizar de esa manera. Entonces, cuando por allá, después ya del 2000, regreso a Buenos Aires, me doy cuenta que allá no tenían muchas milongas, pero en Medellín escasamente una milonga, Manizales una milonga también desacertada, no me importa decirlo de alguna manera porque lo mismo, si sonaba mucho tango, ya llegaba pues como casi que al 50%, pero el otro género eran músicas populares y más música como para beber, entonces pasaban largas horas sin que en una milonga sucediera nada en la pista, pero sí todo el mundo muy feliz porque estaban sonando voces muy cercanas al tango, pues por ser música popular, sin ser música ciudadana muy popular. Entonces, todavía no habían como agarrado como la carnita suficiente y la forma de las milongas en Medellín. Cuando ya a partir del Último Café otros personajes se interesan en tener unas milongas. Ya te he contado detrás de cámaras esas historias. Es importante la historia de La Más Pulenta, la milonga de Mauricio Galarzo. Es de vital importancia las de tango, la milonga de Augusto Giraldo. Y así fueron como creciendo y la vida me puso en el camino. Entonces yo me invento una milonga porque yo me imaginaba, soñaba con que Medellín tuviera una milonga de manera permanente, no, donde no sonara tropical, donde no sucedieran eventos de porro, donde no sucedieran clases, nada, únicamente que la gente llegara a bailar. Pero lo hice en muy mal momento porque no teníamos todavía el suficiente número de milongueros. Sí, bailarines de tango, porque como te digo, desde antes, desde hace muchos años, ya existían compañías grandes, ya teníamos profesores y maestros de tango que ya iban a competir a Buenos Aires, que ya iban a competir a los demás mundiales, a Japón y ya giraban por el mundo bailando, pero no teníamos todavía como la forma y la estructura de la milonga, ¿sí? Por eso yo sigo sosteniendo que la milonga como debe ser, al estilo del Río de la Plata, es muy reciente en la historia. ¿Qué cree, qué le recomienda Juan Gonzalo a una persona que está empezando en el mundo del tango, sea investigación, sea bailador, bailarín? ¿Qué le recomienda a una persona que está empezando en el mundo del tango? Es que no requiere recomendaciones, porque es que cuando a ti te interesa un género musical, tú lo empiezas a explorar. Pero la gente se pregunta, sí podríamos decir, no aconsejar, porque hay que dar consejos, como recomendar que escuchen su género musical. Es que si me gusta la clásica, como la voy a tener si se me quedo con unas 4 o 5 horas, tengo que explorar. Si mi pasión es la tropical, pues lastimosamente tengo mucha información que me ha llegado históricamente y que me ha llegado al oído porque en la casa de quien así no bailaran o si fuera una casa con costumbres diferentes, pues escuchaba la música tropical. Entonces, el oído lo asocia. Mientras que con el tango se requiere como explorar más
Por suerte en este momento, antes era muy complejo porque escuchar tango, imagínate, por allá don Corolario Amador importando todo ese, pues, qué basura, pues, era más, entonces a los que se le debe la grandeza y la industria en Medellín, en Antioquia, era más la basura que traían. Se hicieron millonarios porque toda esa basura se compraba. Cuando hablo de basura es floreros, sillas, pianolas y 2 o 3 cajitas con música, con los acetatos, muy poquito. Lámparas, tortillas, ahí venía de todo, y por allá muy bien empacada una cajita de esa música. Entonces, si a usted le interesaba la música, era muy complejo porque no había el suficiente número de radios transistores. Entonces, usted para escuchar música tenía que ir al granero de la esquina o irse para una cantina, porque en muy poquitas casas, en 1935, cuando sucedió el hecho histórico de Gardel, sí hay investigaciones y estudios donde nos dicen que por cada 10 manzanas había un radio. Entonces no se tenía acceso a eso. Entonces, si a usted le interesaba o le gustaba, si le gustaba el tango, tenía que pegar para la cantina. No tenía más opción sino irse para el Pedrero, para la Plaza de Mercados, allá, en esa zona que les menciono. Al día de hoy es muy fácil, porque están las plataformas digitales que te dan toda la información. Ya la gente hace la tarea de que vaya y escucha un tema que le gusta, entonces pone el Shazam y le identifica el tema y además le sugiere todas las grabaciones, toda la playlist de esos personajes. Entonces la recomendación y el consejo amoroso es que escuchen. En las milongas hagan la tarea de tomar clases con buenos maestros. Por suerte tenemos ya muchos que ya están ahora sí en categoría de maestros. Siempre han sido bailarines muy talentosos, divinos, tesos porque han hecho la tarea. Es que aprendimos a bailar con DVDs, con grabaciones, no recuerdo ni cómo se llama esos formatos antes. Era como Video 8, se me olvida cómo se llama ese formato. Y los compraban, montaban esas coreografías, unos pasos repetidos, unas figuras, unas alzadas, y unas figuras que veían en los afiches o en los libros por ahí, y las trataban de imitar, pero no teníamos todavía como la técnica del tango social. Para nosotros, fue primero el tango de escenario que el tango de pista, que el tango de salón. Entonces, ahorita que al que le gusta ya tiene ese interés. Seguramente no conocen mucha información, pero sí les cuento. Si su interés es saber de la historia, haga la tarea de buscar quién es la Asociación Gardeliana de Colombia. Si su interés es escuchar grabaciones interesantes, pues ya tenemos el Bar Alaska, los Melomansi, Adiós Muchachos, varios sitios de tango donde uno puede ir a escuchar. Ya hay como organizaciones de coleccionistas, donde el que le interesa la colección ya se puede relacionar mejor. Primero, el que tenía interés de tener un acetato era muy complejo, muy difícil. Tenía que escribir a las disqueras, importarlo, y eso era muy costoso. Ahora acceder a toda esa información es muy fácil. El que quiera aprender a bailar tango no tiene ninguna razón, ninguna excusa. Está hablando de dientes para afuera porque si quisiera, son muchas las opciones de clases gratis. La Secretaría de Cultura incentiva muchos espacios. Entre esos muchos espacios, yo destaco el aeropuerto de La Herrera, ese referente histórico de la ciudad y del tango. La gente, el que quiera bailar tango, llega allá los sábados a las 2 de la tarde y desde nivel 0 te enseñan. Entonces, cuando ya te meten cuando ya te logran dar la información de los pasos básicos, que te socializas con el uno, con el que está dando la clase, oye, ¿y usted dónde? Ah, no, yo también voy a clase en Apurotango, que es económica, los jueves. Otros le van a decir, no, yo voy a las clases que dan en Palco antes de la milonga, los miércoles a tal hora. Otro le va a decir, no, yo voy a Nueva Guardia, porque en Nueva Guardia están nuestros campeones mundiales dando clase de baile. Entonces,
Al que le interese, no hay que recomendarle, no hay que aconsejarle nada, pues explore lo que le interese, porque la vida misma y el entorno le van a decir por dónde es el camino. Pero hay gente que dice, ay, a mí yo hubiera querido bailar tango, yo quiero mucho el tango, pero ya a esta edad, a estas No quisieron. alturas. Eso es mentira, esa afirmación, yo tengo miles de maneras de refutarle eso. Ay, es que yo quería bailar tango. Tenemos muchos personajes que llegaron al tango grandes, grandes. Estoy hablando de bailarinas, de milongueras, de todos los niveles. Tenemos un par de mujeres en este momento, Josefina Santa Coloma, que tiene 90 y cuantos años, que llegó al tango a los 60, porque fue una mujer de academia, una mujer que se le debe mucho en la educación, porque Josefina Santa Coloma fue, para mencionar dos otros personajes, fue una mujer que le aportó mucho a la educación, fue la que se inventó el colegio, la que fundó el Colegio Sol de Chavarría, el Colegio del Triángulo y un montón, el Colegio Alemán. Entonces toda su vida estuvo educando, pero decía, yo quiero bailar tango y no. Entonces ya grande, 60, se fue con muy buena técnica, siendo una mujer muy adulta, pues ya en condiciones físicas como diferentes, complejas. Y como muchos, tenemos a Rosita, la mamá de Marta Santana, una milonguera muy reconocida en la ciudad, que Rosita tiene 90 y tantos años y toma su clase de baile de tango en las tardes. Una mujer muy, muy importante en la cultura de la ciudad de Medellín, y no les voy a hablar de Teresita Gómez, les estoy hablando de Dora Ramírez, una de las artistas plásticas más importantes, y llegó al tango y se subió a los escenarios ya grande. Ella era la estrella de todos esos espectáculos de aire de tango que giraban por el mundo, siendo una mujer grande, de muchos más de 50 años, acompañada pues un parejo joven, Johnny Blandones de la Academia del Candombe. Y así, entonces mujeres, hombres, muchos, con esos muchos personajes, se identificaba como, en el mundo de la milonga se llaman milongueros viejos, es la palabra, es el término donde hacen la tarea de cualquiera que sea su edad, cualquiera que sean sus condiciones físicas, cognitivas. El tango es una terapia y hay mucho sustento científico alrededor, mucho, es enorme el sustento médico que te demuestra, te comprueba que el tango es una terapia para la memoria, para la corporalidad, para todo. Entonces, el que me diga, ay, es que yo toda la vida quise bailar tango, eso es mentiras. Nunca quiso. Las cajas de compensación de esta ciudad cumple ahorita 70 años y siempre ofreció baile en sus programas. En la noche, en la tarde, los sábados, mañana, tarde, noche, entonces, y los domingos, todo el tiempo, nuestras cajas de compensación. En Manrique, en esas casas de la cultura, los salones sociales, siempre su manera de subsistir de estas muchas academias que están en la periferia, que están en Manrique, su manera de subsistir es hacer esas presentaciones de tango en las noches de los fines de semana. La Casa Candeliana siempre ofreció clases de baile de tango, muchos sitios. Pues, al que le gusta, si de verdad quisiera, buscaba la información y en un momentico la consigue. Muy cantaletos. No, no es cantaleta, es mostrarle a las personas que sí hay cómo y dónde. Y como dicen por ahí, cuando uno quiere algo lo consigue como sea. Entonces, también eso es una manera de informarle a las personas que de pronto no tienen, que están un poquito cerrados en esa información, decirle, ven, tal parte, en tal otro, entonces no es cantaleta, es información. Así es, son excusas pendejas es la palabra correcta. Es el que quiere, investigue, se monta en la película. Mire, es muy complejo, te puedo poner muchos ejemplos, es muy complejo hacerse músico en instrumentos como el violín, como el bandoneón, que son costosísimos, que el precio son muchos dólares, pero muchos, miles de dólares y de pesos colombianos. Pero el que quiere se va para la escuela de tango, allá le suministran el violín. La red de escuelas tiene presencia
en todo el municipio de Medellín, en todos los barrios hay presencia, en todas las comunas hay presencia de salas de escuelas. Entonces, todos esos que uno ve ahorita ya grandes, con imagen, con mucha formación, nacieron de esos proyectos y no de estratos sociales beneficiados o que nacieron pues como en buenas condiciones, no. Todos estos muchachitos que uno ve en la red de escuela se ganaron el instrumento estudiando, ya que la cantidad de violinistas que tiene Medellín, muchos, la cantidad de contrabajistas, de pianistas, ya es que ya la lista es extensa y de todas las edades, porque en estas escuelas no ves solamente pequeñitos, pues obviamente que se destacan y se roban el corazón y los aplausos los pequeñitos y ya los más grandes, pero es hermoso ese proceso de formación, de cualquiera que sea de la música, del canto, del baile. Cuando una persona de esos estratos bajos va a decir, ven, niño, ¿quieres ser cantante? Vamos a meterlo a la escuela de canto, a buscar el cupito en la universidad. No es inviable por ese lado, pero sí se han ido a formar en estos procesos sociales con los que nos vemos beneficiados en Medellín. Entonces, sí hay muchas, y si obviamente nos estamos hablando como si solamente fuera para gente de Medellín, tenemos muchos amigos conectados de afuera o que verán el programa después, pero busque, porque es que es una ley sustentada, la ley de preservación del tango, la aplican en muchas partes del mundo, en todas las lenguas, en todas las culturas, en todos los idiomas, funciona. El tango no es solamente de Medellín, de Montevideo, de Buenos Aires, de Manizales y de París. Suponemos que son esas 5. El tango tiene presencia en todos los países del mundo, en Asia, ese montón, en Europa, ese montón de escuelas de baile de tango, esos grandes maestros, esas grandes orquestas, en culturas tan ajenas a la nuestra, como Japón, y toda su vida ha tenido orquestas típicas y cantores y voces de tango y parejas de baile súper destacadas. En todas las edades, no es solamente para pequeñitos, para adolescentes curiosos, o para que ya, sí, por condiciones de la vida no pude antes, pero era porque no quería, no fue porque no pudo. Si el momento que quiera que se interesen, van a lograr acercarse al tango por lo que quiera que sea. ¿Qué le recomienda Juan Gonzalo a esas personas que ya llevan mucho tiempo en el tango, a los docentes, a los profesionales, a todos los que ya llevan, lógicamente, encaminando hacia la cultura del tango? Es lo que... Vuelvo y digo, no hay que recomendar. Es que no hay que recomendar porque ya hacen presencia. Usted ve, es que es muy particular, porque usted se pone a ver los milongueros, son interesados por las clases de baile, entonces se siguen formando. Los bailarines profesionales no ven la hora que llegue el festival de tango para que los jurados calificables y los argentinos que vienen dicten esos talleres, porque ahí me dan información, me cambian el chip, me cambian todo. También hacen esa tarea tan compleja los bailarines de inventarse las maneras para ir a competir o ir a formarse a Buenos Aires, sin duda pues Buenos Aires. Allá están los grandes maestros, allá están los grandes bailarines. Y esa sin duda pues, es la escuela hacia donde debemos mirar, hacia donde deben mirar los bailarines profesionales. Pero hacen la tarea ellos la hacen. Entonces el estudioso, el académico, el que le interesa leer de tango, hace la tarea de ir a las asociaciones, preguntar, leer recomendados, buscar por esos, ir a esos buscadores de internet y ahí encuentran información. Al que le gusta leer el tema, pues, tiene miles de plataformas. Amazon ahí está ofreciendo muy charro lo que pasó hoy, porque ahí está Amazon ofreciendo esos textos sobre las verdades de Gardel y con todos esos documentos que siempre fueron sellados, políticamente negados y muy censurados. Ahorita te lo están ofreciendo gratis por las plataformas. Si tú entras a cualquier plataforma, entonces puedes leer de tango lo que quieras.
en los canales de YouTube, tutoriales de baile, lo que vos no te imaginas. No es la forma, no es lo ideal, porque no es por ahí el camino, pero sí te prenden como la chispita. Entonces, el consejo amoroso es abrazar el tango, porque hay que abrazar el tango. Hay que hacer la tarea de que si soy milonguero, debo, no, ni siquiera debo, tengo que ir a las milongas, porque es así como han crecido, es así como aporto a que crezcan y se sostengan, porque son proyectos culturales muy complejos y muy difíciles de sostener, pero sí posibles con el acompañamiento de los demás. Cuéntenos sobre esto de definido, la escena cultural de Medellín lo define como habitante del centro, tanguero, milonguero y amigo latino. Me encanta el centro, lo abrazo, ahí sí que soy cantaletoso, ahí sí que se me sale la piel, se me sale todo hablando del centro, porque es que mira que me gusta el centro, lo vivo, lo recorro, lo habito. Los centros en todas las culturas son sumamente importantes. Eso significa la palabra centro. Menos en Medellín. Todo el planeta Tierra, toda la historia de la humanidad respeta, valora, abraza todo el tiempo el centro, menos Medellín. Cuando tú vas a cualquier parte del mundo, dígame cualquier ciudad, Buenos Aires, usted se quiere hospedar en el centro. Cuando usted llega a Cartagena, su primera foto y usted busca el hotel en el centro. Cuando va una persona a Washington, puedo ser Donald Trump, puedo ser un senador, para llegar al centro tengo que llegar caminando. Son centros amables con los peatones, menos el de Medellín. No está hecho, no se ha cambiado, no se ha transformado, no es injusto y es irrespetuoso decir que hay que recuperar el centro. Es que el centro no lo han llevado, el centro siempre ha estado ahí. Pero Medellín tiene como característica que los medellinenses abandonamos el centro. En el centro de Medellín, todos los centros, todas las universidades nacieron en el centro de Medellín. Puntualmente, la Bolivariana, la Nacional, la de Antioquia, la de Medellín, toda la Antonio Nariño, todas las universidades nacieron en el centro. De un momento a otro le tuvieron como fobia, cambiaron de estrato social la educación en el departamento de la ciudad y se fueron del centro. Toda la banca, las grandes industrias, todos los bancos, ese banco famoso de acá nació en el centro de Medellín. Todas esas grandes industrias, la de cementos, las textiles, nacieron en el centro de Medellín. Entonces, en cualquier momento todo el mundo se abrió el parche. Es ahí donde el centro de Medellín agarra como característica que es un centro inseguro. Yo soy convencido que el centro de Medellín nunca ha sido inseguro, sencillamente deshabitado. Cuando los centros los habitamos, lo abrazamos de otra manera, hacemos la tarea de que en todo el planeta Tierra los teatros tienen funciones a las 10, 12 de la noche. En Medellín, no, las funciones son a las 7 de la noche. Solamente en el centro es 19 teatros. Maravilloso que esos 19 teatros tuvieran programación hasta un poquito más tarde. Quiere decir que mucha gente va a estar circulando en ese centro y tendría otras características. Por eso a eso se refiere cuando algunos comentaristas o quien escribió eso, ya me olvidó quién fue, dicen que soy un habitante del centro, porque lo ideal para mí, todos mis proyectos para los que he trabajado, los más importantes, los que más quiero, mi trabajo para el Teatro Pelotón Uribe, para Confama, para estas organizaciones culturales, han sido en el centro. Entonces soy convencido que tenemos que habitar el centro más, recorrerlo más, vivirlo más, porque somos los únicos en el planeta Tierra que no hacemos eso. Cuénteme, por favor, cuéntenos de la Milonga del Claustro. ¿Eso fue una idea de Juan Gonzalo o ya existía y Juan Gonzalo ahora la representa? Cuéntenos, por favor, de esa historia. No, fue idea de Juan Gonzalo. Bueno. Porque ya había tenido una milonga, la milonga anónima, después tuve la milonga de la Guacatal, pero en momentos que no eran oportunos porque no teníamos el suficiente público ni la suficiente información
pero es como la base. Lo que hay que rescatar es que era como la base para que Medellín tuviera milongas como las tiene ahora, que por suerte ya tiene milongas todos los días. Pero ya tenía una milonga que se fue haciendo grande. Es que creemos que las milongas deben hacerse en las academias de baile, en unos salones con unas características. Entonces así eran las primeras milongas. Las milongas se hacían en la academia de Mauro, pues, en Apurotango, en Chetango, en esos sitios. Y a mí se me ocurrió, a Juan Gonzalo Torres le ocurrió que podíamos convertir, por ejemplo, el hall del teatro más emblemático de nuestra ciudad, el Teatro Pablo Tobón Uribe, que era posible convertirlo en una pista de baile. Entonces le propongo al director del teatro que se me deja hacer una milonga, y el man me dice, sí, hágale. No entendía, no dimensionaba, pero como el hombre es de mente abierta y un necio por el centro de Medellín, un gestor cultural que se las con esa mente siempre, esa mente volada, me dice sí. Entonces empezamos con la milonga de la playa, divina. Ha bajado mucho por otras cosas, porque lo mismo, es que es muy triste. Yo llamo la atención que los teatros, ir a los teatros es muy triste, porque cuando vos llegas a un teatro está una reja primero y después un vidrio, y vos no entras haciendo con una boleta, ves el espectáculo, y esos grandes edificios de las construcciones son un montón de muchachos arriándote como vacas, colaborando con la salida. Empiezan de arriba como en bandadas, como salga. Y con una vale que salga la última persona para que lo cierren. Lo que no sucede en los otros teatros del mundo. Los otros tienen la opción de... Se inventan cafés, toda la historia es de 1800. Se inventan cafés, sótanos, terrazas. El Colón de Buenos Aires, hay como recorrerlo todo. El Colón de Bogotá se inventó esa relación con el de Elia Zapata, mientras que en Medellín volvimos a tener los teatros cerrados. Entonces, luego que yo tengo la milonga de la playa, que nació con otro nombre, nació como la milonga playera, el director del Teatro Pablo Tobón se va para Confama y yo le digo, pues, llama y me dice, ¿qué vas a hacer acá? Yo le dije a Sergio Restrepo, pues, necesitamos hacer una milonga, pero una milonga que yo siempre me he soñado porque nadie en el mundo más la tiene, nadie más. Una milonga que sea un edificio lleno de historia, estamos hablando de un edificio con 230 años de historia, una milonga a la que se le haga un diseño de luces y de sonido, que se le haga una producción, y una milonga que sea con orquesta típica, en vivo, nadie más la tiene. Es así como nace la milonga del claustro. Hace 9 años ya, Confama, la caja de compensación, me dice, listo, hagámosla. Se viene haciendo de manera permanente, nunca se ha interrumpido. En la pandemia nos inventamos otro montón de cosas para que la gente de las casas tuviera la milonga. Es así, sí. Yo me la soñé siempre, hace mucho tiempo, cuando yo me imaginaba los grandes espacios. Me sigo imaginando una plaza pública con una buena pista, que se diseñe y se construya para que la gente de todos los estratos vaya y baile. Es así como nace la milonga del claustro hace ya. Y que ahora está cogiendo muchísimo auge cada día, o sea, siempre lo ha tenido, pero siempre, de la primera edición la boletería se agotó. Ha sido muy como en las primeras versiones no teníamos la visión, y yo tenía como dudas quién nos iba a llegar a la milonga. Yo estaba seguro que iba a generar mucho eco, porque a bailar con orquesta, pues, nos hemos dado el gusto de bailar con orquesta, pero porque venían orquestas de Buenos Aires, pues orquestas de afuera, hacía una presentación, pero en teatros, sin pista de baile, pero como que se improvisaba ahí una milonguita. Entonces yo sabía que iba a generar como mucha curiosidad. En esas primeras milongas, Sergio Restrepo, director del Claustro Confama, y yo hacíamos la tarea con los logísticos, que era con entrada libre. Y llegamos a alcanzar, en la primera milonga contamos 440 personas,
estamos sobreaforados. ¿Qué hicimos? Pues ubicamos a la gente en los pisos de arriba y la gente feliz. Entonces así vimos que tenía mucha acogida, que había necesario como controlar un poquito el ingreso. No es la palabra correcta controlar, pero sí, porque es una milonga de muy fácil acceso. El precio lo subsidia la caja de compensación. Entonces, si sos trabajador y te ganas como hasta 3 sueldos mínimos, apenas pagas 6 luquitas, 6.000 pesos. Entonces es fácil acceder a ella. Entonces, siempre tuvo muy buena acogida. Cuando pusimos la boletería, eso se agotaba de inmediato, muy rápido. Y mucha gente se quedaba por fuera. Entonces, como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vaina? Que fulanito está de paso, mira que por aquí está tal bailarín de Manizales, está tal parejita de Bogotá, hay una galladita de Europa, mira estos italianos, mira estos alemanes, y se quedaron por fuera. Entonces ahí vimos que una de las salidas era, y funcionó, está funcionando muy bien, es poner en venta la boletería de todo el año. Entonces el que viene para Medellín, que no conoce la milonga, compra boletas con anticipación. Siempre se agota, siempre la milonga. Solamente como en 2 momentos, pues, hasta enero eran 100 milongas, digamos, 100 milongas. Solamente como en 2 momentos no se agotó previamente, pero sí se agotó en el punto de venta, en la entrada, y se quedó como siempre mucha gente por fuera. ¿Cómo le gusta a Juan Gonzalo que lo recuerden en un futuro? Muy difícil y muy compleja esa pregunta. ¿Sí se acordarán de uno? Yo creo que sí, por muchísimo, es que hay mucho que recordar. Pues sí, chévere, porque yo por lo menos sí hago la tarea. Es fundamental por ese tema. Se me viene a la mente un montón de personajes que fundaron la Asociación Gardeliana. Se me viene a la mente un montón de personajes que fueron bailarines, que se dieron la pelea, la lucha, nada fácil, de tener un punto fijo y físico, sostener una academia de baile es muy complejo, de muchos bares que desaparecieron, y yo recuerdo todos sus nombres, yo recuerdo el nombre de todos y cada uno de los fundadores de la Asociación Gardeliana, pues Manuel Mejía Vallejo, Chepe Rúa, Jaime Jaramillo, don Leonardo Nieto Jaldón. Entonces, que la gente lo recuerde a uno, me pasa, por suerte, todos los días que me encuentro mucha gente, ay, usted es el de tango, vea, cuando está en milonga, vea. Hoy me sucedió una anécdota bonita porque estaba en Envigado y una pareja o sea, me dice, venga, denme su número, es que yo tengo unas fotos de su milonga en Envigado, entonces para pasárselas. Entonces, que la gente lo recuerde a uno, pues como, mira, ese era de tango, si no se acuerdan el nombre, yo lo quería mirar de las milongas. Qué bueno. Bueno, Juan Gonzalo, yo agradecidísima, yo creo que si seguimos aquí podemos amanecer hablando, contando tantas historias, porque es que son muchos años y son muchas cosas que están ahí en el tintero y que pueden seguir. Yo creo que lo podemos invitar a otro programa. Ya nos hemos sentado horas, sí, horas a conversar. Horas. Sí. Desde un mediodía hasta muy tarde de la noche. Sí, es hablando de tango. Hablando de tango. Como dice Juan Gonzalo, el que le gusta le sabe. Así es. A todos un abrazo, gracias por la invitación, espero que disfruten esta conversa. Yo creo que hablé pues. Veremos ahí los comentarios y yo haré la tarea de amorosamente responderlos. Ay, qué bueno, sí. A todos agradecerles, a los que lo van a ver hoy en vivo, los que nos acompañaron en este en vivo, y a los que lo van a ver más adelante, que de todas maneras el programa queda por Facebook, en el de Dora Marina Monroy Salazar, o por YouTube, Dora Marina Monroy Salazar, Voz Tango. Y ahí encuentran todas las entrevistas, porque hay cosas que uno dice, ¿y qué fue lo que dijo de esto? Ay, yo quisiera. Entonces, ahí están, las pueden mirar todo el tiempo. Bueno, recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde el programa Voz Tango y desde Medellín, Colombia. Una feliz noche Juan Gonzalo. Igualmente, abrazos para todos y para cada uno.
hacer.